Para mí hay tres claves de este partido, ¿vale? Al final, la primera es la que hemos hablado, presión al quarterback sin la necesidad de blitz, con esa defensa de Big Fangio. Hay un dato que se me olvidó decirte antes. El último equipo que solo habían conseguido un first down en la primera parte fueron los Patriots contra la defensa de los Bears en 1985. Wow. Bueno, es que esa defensa fue espectacular. Eso. Y ni un solo third down en los primeros 8 intentos, como te decía. La segunda clave, los Eagles asumieron el estar cómodos sabiendo que Saquon Barkley no iba a ser protagonista. Yo lo decía en Eso es verdad. los análisis previos a la Super Bowl. Si Saquon Barkley es el MVP de la Super Bowl, probablemente estamos hablando de que Patrick Mahomes ha ganado el three-peat. Pero Sí. asumieron que el protagonista tenía que ser la defensa y Jalen Hurts, que Jalen Hurts hizo un partido muy serio en el que corrió, pasó, se convirtió en el jugador con más touchdown de carrera en la historia en un solo playoff, con 10, y luego hizo un partido de pase pues bastante decente. Y la tercera clave para mí, la defensa de los Eagles y el ataque también, tuvo una disciplina ejemplar para no cometer ningún No. penalti o falta y no cometer ninguna pérdida absurda. Entonces, al Sí. final, esas tres cosas definen un partido, para mí, excelso de los Philadelphia Eagles, tanto en ataque como en defensa, por supuesto un poquito más en defensa, pero en ataque fue un partido muy serio y sobre todo disciplina y defensa. Es que eso resume absolutamente lo que fue la Super Bowl para mí, esas tres claves. Sí, creo que lo has resumido de maravilla. De hecho, si te das cuenta, hay, como bien has dicho, una serie de penaltis de faltas de Kansas City Chiefs Oh, que oh. precisamente le dan oportunidades en momentos en los Un que Kansas segunda y City Chiefs, 26. por ejemplo, sí, sí, que se podía agarrar al partido de alguna forma, porque al final es Kansas City Chiefs, es el equipo que ha dominado la NFL durante los últimos años. Es Patrick Mahomes, es Travis Kelce, es decir, tú, y estoy seguro que desde el banquillo de Philadelphia Eagles lo pensaban continuamente, era no le dejéis meterse en el No, partido, no dejéis no. meterse a Kansas City en el partido, porque está saliendo todo a la perfección, como tú estás diciendo, y como dejemos que Kansas City Chiefs se meta en el partido, pueden pasar cosas. Hay un ejemplo paradigmático de esto, que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Que se ha quedado ya en meme, pero que en realidad es un partido que explica muchas cosas, allí en Houston, ¿no? Esa final Correcto. entre New England Patriots y Atlanta Falcons. Es un partido que los Falcons dominan mayoritariamente, sobre todo en la primera mitad, pero mayoritariamente casi hasta el último cuarto. Pero dejan meterse con una serie de situaciones, pues que si el penaltito, que si algún fumble, no sé qué, alguna serie de situaciones, dejan meterse a los Patriots en el partido y tú no puedes dejar ese tipo de equipos prácticamente a nadie, pero menos a un equipo como los Patriots, como los Chiefs en el partido. Y eso también los Eagles lo hizo a la perfección. O sea, yo al final, a lo largo de la semana, cuando están preparando un partido y en la NFL y están tantas reuniones, ¿no? Y preparando las jugadas que van a hacer en ataque, no sé qué, porque preparar un partido en la NFL es espectacular. Yo creo que cuando en la reunión del último día vieron el decálogo de las cosas que había que hacer, ¿no? Les salió todo. O sea, les salió Todo, esas todo. Sí, sí. 10 cosas a la perfección. Y yo creo que lo has definido, pues eso, a la perfección. Eso es lo que explica el partido. A mí lo que me parece divertido de todo esto, ¿no? Volviendo a narrativas, volviendo a relatos y demás, es que decimos ahora de Nick Sirianni, ¿no? Nick Sirianni es un entrenador que en Filadelfia quería encargarse Al a principio de los temporada, aficionados. sí. Al principio de Bueno, temporada se quería en las encargar. 3 temporadas que ha estado, ¿no? Lleva 3 temporadas de entrenador y les ha llevado a 2 Super Bowls que perdió por 3 puntos la primera contra Kansas City Chiefs, contra el mejor equipo de la actualidad, y esta segunda, y aún así es un poco, este tema lo quiero traer un poco para hablar de cómo somos de cortoplacistas, ¿no? En el deporte los aficionados, me voy a meter ahora como aficionado, y es ¿cuál es el techo de estos Philadelphia Eagles? Llegar a la Super Bowl, ganar Super Bowl. Joder, pues tenéis un entrenador que será mejor o peor, pero que os ha llevado en 3 años a 2 Super Bowls y una de ellas ganarla y de la forma que la ha ganado. Bien creo que es verdad que viene mucho de los aficionados de los Eagles el querer echar a Nick Sirianni del año pasado, ¿vale? Y Sí. yo creo, y vamos a volver para mí, el nombre protagonista de la Super Bowl, ¿quién faltaba el año pasado en los Philadelphia Eagles que se había ido a Miami? Pues Big faltaba Big Fangio. Fangio. Entonces, yo creo que es cierto
que Vic Fangio hace mejor ese cuerpo técnico, como siempre se ha hablado en la NFL y creo que es la clave de todo esto y muchas veces perdemos yo creo el oremus y la perspectiva cuando hablamos de la NFL. Una persona en concreto, el entrenador jefe, no es importante. Importante es el equipo que forma alrededor de él, ¿no? Y que sepa liderar ese equipo. Y yo creo que al final será mejor o peor, pero que volvemos a lo mismo. Los datos están ahí. 2 Super Bowls en 3 años, una de ellas como campeón. Y la otra, pues tampoco ando muy lejos. Bueno, perdón, 4 años, estoy hablando solo de los 3 últimos años, pero hay que recordar que hay una primera temporada en Sirian y es la cuarta, que es cuando pierde con Sí. Tampa en Wildcard. El año pasado también vuelve a perder con Tampa en Wildcard, pero bueno, cuatro postemporadas y bueno, pues un balance de victorias pues, por encima del 70% de victorias. ¿Sabes que Nick Sirianni empezó su carrera como entrenador en Kansas City Chiefs? Estuvo como asistente Me quiere sonar, sí, que era como, asistente sí, hace ya de años, sí. los wide receivers y luego, bueno, Sí, estuvo en algo varias así, posiciones. me quiere sonar, sí, pero luego cuando llegó Andy Reid es cuando ya le dejaron salir y eso. Sí, Que fue a sí. Chargers y demás, y luego Indiana. Muy interesante. Y lo que Sí, sí. cierra el círculo, se da otra circunstancia interesante en este partido. Carson Wentz, ex quarterback de los Philadelphia Eagles, el quarterback backup de Patrick Mahomes, en aquel trade famoso que hace que Carson Wentz salga de los Philadelphia Eagles, todos los picks que acumularon en ese trade lo utilizaron para conseguir a Davonte Smith, A.J. Brown, Jalen Carter y Cooper DeJean. Bueno, pues no está nada mal. Es decir, Estamos hablando, mira, volviendo a nombres propios, vamos a hablar un poco de nombres propios, sí, me parece sí, bien. Jalen Hurts, creo que. Jalen Hurts, yo creo que ha sabido hacer en Filadelfia el quarterback que tiene que ser. Y yo creo justo. que el nivel de Jalen Hurts en los Eagles es excelso, ¿no? Sabiendo lo que tiene que hacer y, y, pues eso, sabiendo muy bien lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y haciendo jugar a sus jugadores alrededor. Decías otros 2 nombres, 2 receptores, A.J. Brown y Devonte Smith, son claves, ¿no? En los éxitos de los Eagles, sin duda alguna, ¿no? Y en esta final los dos son claves, se Los vuelve dos a son demostrar. Y claves, luego sí, decías, porque Saquon Barkley, que ha sido la estrella durante todo el año, y en este partido, pues no fue la estrella porque fue lo único del partido que supo parar Kansas, pero sí, fueron claves todo en muy este partido. centrado, ¿no? Kansas defensivamente en que Saquon no hiciera una carrera de estas Demasiado centrado en disruptivas de eso. las que hace él. Sí. Yo creo que sí. Y luego los 2 nombres que decías defensivamente, tanto Carter como De Jean, es que también fueron claves, ¿no? En el partido. Pues mira, me cerró el círculo a las mil maravillas. O sea, Sí, bienvenido no, sea el traspaso de Carson totalmente. Wentz. Voy a darte unos datos rápidos y quería dedicar los últimos minutos a hablar de un poco del halftime show y alguna cosa más. Jalen Hurts, como bien decíamos, 221 yardas, 2 touchdowns y una intercepción en el partido, más 72 yardas de carrera, que es el récord de un quarterback de carrera en una Super Bowl, y un touchdown de carrera. Y es el único quarterback en la historia que vuelve a una Super Bowl contra el mismo equipo y consigue ganarle, que eso es difícil. Oh, qué Y bueno. por otro lado, en el lado de Kansas, tú dices, joder, qué partidazo hace Xavier Worthy con 157 yardas y 2 touchdowns, que bueno, dices, vale, pero es que fue todo al final todo eso fue Sí. al final. Y luego, pues la anécdota de que era el cumpleaños de Cooper DeJean y de Saquon Barkley, casualmente era el cumpleaños de los dos, y era la segunda, la segunda vez en la historia que un jugador que cumplía años en la Super Bowl, jugando en la Super Bowl, anotaba un touchdown, como el bueno de Cooper DeJean. La verdad es que el cornerback joven, gran temporada y una intercepción con un pick six que bastante espectacular. Y como te decía, nada, nos quedan 7 minutillos y casi 8. Un poquito del halftime show. Es verdad que fue el halftime show más visto de la historia, pero yo quería sacar aquí algo, el enfoque